Ok. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Más que nada, hacerles una presentación acerca de lo que es la Ley para la Educación Especial y los derechos de los estudiantes. Para muchas familias, este es un tema muy interesante, con mucha información. Para otros puede ser como el tema caliente, ¿no? O la papa caliente que nadie quiere tocar. Esperamos que la información sea de su agrado. Mi nombre es Patty González. Yo trabajo para el ARC de King County. Soy como coordinadora del programa de Padre a Padre aquí en el condado de King para las familias que hablan español. Además, soy la coordinadora de recursos para las coordinadoras del programa de Padre a Padre a nivel estatal. Así de que si tienen preguntas, por favor, al final les vamos a compartir la información de contacto para si desean saber algo más del programa de Padre a Padre, yo con mucho gusto les puedo proporcionar la información. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar y voy a empezar con compartiendo la presentación. Creo que es esta. Bueno, esta es la presentación que vamos a darles el día de hoy. Nuevamente es las leyes para educación especial y los derechos de los estudiantes. Em, la agenda es hablar de los modelos de la discapacidad y el rol en la educación de los padres, leyes que protegen a los estudiantes con discapacidades, educación pública apropiada y gratuita, más conocidas por sus siglas en inglés como FAPE o FAPE. Em, También vamos a hablar de ambiente menos restrictivo, por sus siglas en inglés, LRE. El cumplimiento versus los resultados de los estudiantes, el proceso del IP, derechos de los padres y de los estudiantes. También vamos a hablar acerca de las jerarquías. Eso es lo que tenemos en nuestra agenda. Esperamos que sea de su agrado. Si gustan, es momento de que puedan tomar nota. Cuando hablamos de los modelos de la discapacidad, tenemos el moral, tenemos el médico, el social y el inspiracional. El modelo moral es lo que pensamos, ¿no? Que es en nuestra comunidad latina lo vemos como un castigo, un pecado, una pena, una tragedia, como algo monstruoso o una carga o algo que no deseamos, ¿no? Y las acciones es lo que optamos es como, por ejemplo, muchos padres lo hacían o todavía hay padres en nuestros países de orígenes que hacen como aislarlos, ¿no? O los ven como que ayudarlos como dándoles caridad, o también no les dan o no les buscan el apoyo que necesitan, ¿no? Entonces, eso es como la parte moral. En la parte médica es lo que pensamos. Los doctores lo ven como algo roto, incompleto, especial, am, no lo suficiente bueno, ¿no? Por ejemplo, algo que puedan arreglar, ¿no? Y que pueda tener arreglo, no necesariamente, ¿ok? Em, y en las acciones estamos hablando de tratar el arreglo, por ejemplo, dándoles medicamentos, buscando algo, algún remedio o algo que pueda encontrar cura para eso, ¿no? Am, Sé como todos los demás y también lo ocultan, ¿no? No hablan mucho de eso. Así que esa es la parte médica y alguna vez un profesional, yo le pregunté por qué cuando dan un diagnóstico eran tan secos o tan serios al dar usar este idioma o esta forma de comunicar. Y ellos dijeron, lo que él me respondió fue que no pueden permitirse dar una esperanza cuando no lo hay, ¿no? Así que, bueno, esa es su opinión de él, la respeto, pero es como un ejemplo por el cual en veces uno encuentra que los profesionales nos hablan como nos hablan, ¿no? Cuando estábamos hablando del modelo social, lo que pensamos, ¿no? Pensamos que la discapacidad es diversidad,
es parte de nuestra identidad, está basado en las fortalezas del individuo y también la percepción social, ¿no? Las acciones que tomamos pueden ser empoderar a las personas con discapacidad, dándoles acomodaciones o centrado los servicios, programas y actividades o apoyos en la persona, ¿no? El modelo inspiracional, lo que pensamos. Muchos de nosotros o varios lo vemos como un regalo de Dios, lo vemos como algo especial y también expresamos que excede las expectativas, ¿no? Am, Otros dicen la muerte es mejor que la discapacidad, ¿no? Y en base a esto, las acciones que tomamos es degradante, inhumano, enfocado en lo que no tienen, en los que no tienen discapacidad, como la parte comparativa, ¿no? Bueno, esos son algunos de los modelos, perdón, que podemos mostrar aquí. Quizás haya más que no hemos mencionado, no lo sabemos todos, pero esos son como los más comunes que nosotros escuchamos con los profesionales, con las familias, con las personas que tienen discapacidad y abogan por ellos mismos, que podemos plasmar aquí. ¿Ok? Eso no significa que es todo lo que pensamos nosotros o lo que expresamos nosotros. Quiero aclarar esto. Eso es como información recopilada. Leyes que protegen a los estudiantes con discapacidades. Las leyes que protegen a los individuos con discapacidades. Tenemos la ley de AIDEA. Permítame. Tenemos la sección 4 y el ADA. ¿Ok? Ay, perdón, permítanme. Dejen ver. Voy a parar de compartir porque algo no puedo ver. Creo que lo paré. Ok. Cuando hablamos de lo que es la ley de IDEA, es el acta que se firmó en 1990, que es el ¿Puedes poner American. la- ¿Se ve la presentación? No, No sé, oh, no sé por qué paro de ver. Lo siento. ¿Ahora sí lo pueden ver? sí, gracias. Ok. Gracias, Tania. Esta parte técnica todavía. Bueno, estaba hablando acerca de lo que era la ley de AIDEA. Este es, protege los derechos civiles de las personas con discapacidad y prohíbe la discriminación en base a la discapacidad. O sea que no pueden discriminar a nadie porque tenga una discapacidad. Entonces, esa es la ley de AIDEA. La ley 504, la sección 504 es la ley de rehabilitación, es un acta que se firmó en 1973 y esta es una ley que prohíbe la discriminación en los derechos civiles basados en la discapacidad en programas o cuando reciben servicios de fondos federales dentro de las escuelas. ¿Ok? Los individuos que reciben servicios de asistencia federal en las escuelas, básicamente las escuelas no les pueden prohibir a no les pueden negar, perdón, no les pueden negar ningún servicio nada más porque tengan una discapacidad o porque tengan no nada más una discapacidad, pero también necesitan un tratamiento médico. Entonces, si necesitan más apoyo que eso, la escuela debe proveerles ese servicio y no deben de discriminarlo. Y tampoco les pueden decir que no. Así que hay que tener eso en consideración en las leyes. Hay que reconocerlas y tener muy en claro que los servicios que las escuelas no son servicios de caridad. Hay leyes que protegen
a las personas para que no sean discriminados, dicho de otra manera. Así de que muchas de nuestras familias, yo lo que he escuchado en nuestra comunidad o cuando estoy trabajando con las familias es que, ay, no, pues es que ya nos hicieron el favor. Sí hay que agradecerlos porque hay que tener claro que es muy importante tener una buena comunicación con los profesionales, con los que están dándole los servicios a nuestros estudiantes, pero no significa que lo haga nada más de caridad o como un servicio voluntario. Así de que el propósito de la ley de AIDEA es asegurar que todos los niños con discapacidad tengan a su disposición una educación pública, gratuita, apropiada, que enfatice la educación especial y los servicios relacionados diseñados para satisfacer las necesidades únicas y los prepare para la educación superior si desean estudiar o continuar estudiando o entrar al college, o si desean trabajar después de que terminen la escuela, después de que ya se gradúan, y también para la vida independiente, ¿no? Para que los prepare para tener, para ser independientes cuando ya salieron del sistema escolar y también si desean no vivir con sus familias, que tengan esas habilidades, ¿no? Que puedan crear dentro de la escuela y fortalecer cuando están en la comunidad. Nuevamente, lo que es la ley del FAPE o FAPE, como lo quieran llamar, que es la educación pública, apropiada y gratuita. Apropiada es un término muy vago con expectativas poco claras para el aprendizaje. Entonces vamos a hablar lo que es y lo que no es. Lo que es un niño con discapacidades obtiene la misma educación y servicios de calidad, al igual que los niños sin discapacidades. Entonces, la educación individualizada provee acceso general al currículum, cumple con los grados estandarizados y los estudiantes obtienen los beneficios académicos para prepararlos para la vida independiente de forma que fomenta la educación y el empleo, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Para que puedan incrementar sus habilidades personales únicas de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, ¿ok? No lo hacen generalmente. Y lo que no es, los estudiantes con discapacidad no tienen derecho a una mejor educación que los estudiantes sin discapacidad. Hay que tener claro lo que es. Eh, es fácil confundirse, eh, pero no hay que crear expectativas, pero tampoco minimizar lo que nuestros seres queridos con discapacidad tienen derecho a recibir por ley. ¿Ok? El ambiente menos restrictivo, vamos a hablar de lo que es y de lo que no es, ¿no? Lo que es, los estudiantes con discapacidad reciben educación apropiada y extensa con los estudiantes sin discapacidad. La escuela debe proveer apoyo apropiado, acomodaciones, modificaciones en el aula de la educación general antes de llevarlo a una aula de educación especial. O sea, si el estudiante tiene la oportunidad de recibir clases con los estudiantes que no tienen discapacidad, puede tener la alternativa de ver si ese es la aula o la clase donde el niño mejor se desarrolla y puede incrementar sus habilidades para potenciarlas y sentirse mejor preparado ah, para la edad adulta, ¿no? La idea es que los niños se mantengan al 100% del tiempo en las aulas de educación general de la escuela más cercana de su vecindario. En cuanto más tiempo permanece fuera de este entorno, la colocación es más restrictiva. Es muy importante reconocer cuáles son las escuelas que proveen los servicios en nuestra área para nuestros hijos con discapacidad. Pero en dado caso que el distrito escolar no tenga una escuela en nuestro vecindario que le pueda proveer los servicios especializados para nuestros seres queridos, entonces hay que hablar con los maestros o con las escuelas para ver cuál es la próxima escuela que esté más cerca.
no es la que nos queda más cerca, es la que ahí tienen que poner los servicios, sino en cuál escuela que quede lo más cercano posible, que provee los servicios que nuestros seres queridos con discapacidad puedan recibir los servicios. Así que ahí es un poquito confuso porque las familias piensan, pero tengo más hijos, entonces, ¿dónde van mis otros hijos? Allí es donde debe de ir mi hijo con discapacidad. Si la escuela a donde van sus otros hijos no tiene los servicios que su hijo con discapacidad necesita, entonces hay que tener cuidado porque entonces no va a recibir lo que su hijo debe de recibir por ley, por el simple hecho de que nada más queremos que vaya a la escuela junto con los otros niños. ¿Ok? Pero es importante que se le dé la oportunidad de que explore aulas o clases donde van los otros estudiantes que no tienen discapacidad. Eso no significa que no tiene la oportunidad de ver si esa clase o esa escuela es la apropiada para él. ¿Ok? Entonces, esta ley es la que lo protege. ¿Ok? Lo que no es, los términos menos restrictivos, apropiado y beneficios educacional son vagos también. O sea, definitivamente hay que ser muy cautelosos con eso. Lo que significa que los estudiantes no tienen garantía de que van a estar todo el tiempo en un salón de educación general, lo que les estaba mencionando. Hay que tomar eso muy en cuenta y ser muy claros con eso. ¿Pregunta? Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene a sus hijos en una escuela y la más cercana que ofrece los servicios no está en la posibilidad de que los padres puedan llevar al niño ahí? ¿La escuela puede proveer transporte? Ok, si es nada más para el estudiante con discapacidad, la escuela es responsable de ofrecer el transporte, porque es la escuela que tiene los servicios para el estudiante. Entonces, hay que tomar eso en consideración, pero hay que hablarlo. Si los padres no lo hablan, entonces las escuelas asumen que los padres se hacen responsables por eso, por proveer el transporte. Entonces, es muy importante que eso quede en documento o documentado para que no haya ninguna confusión y los padres no tengan esa dificultad de llevar a sus seres queridos todos los días e irlos a recoger. ¿Ok? Rendición de cuentas de la escuela a, a la ley de IDEA. Cumplimientos versus resultados de los estudiantes. Si estoy hablando muy aprisa, por favor, déjenmelo saber, ¿qué? Actualmente las escuelas se enfocan en el cumplimiento de las reglas de IDEA, el proceso de evaluación, el IP, renovación, etcétera. La escuela, las escuelas que siguen las reglas y los plazos de IDEA se consideran buenas escuelas. ¿Ok? Las escuelas no se enfocan en los resultados de los estudiantes como aprenden nuevas habilidades o estar preparados para la vida adulta. Actualmente está bien si los estudiantes no logran el mismo aprendizaje que sus compañeros o no alcanzan sus metas del IP. Ok, yo sé que va a haber preguntas. El gobierno federal está cambiando de cumplimiento a resultados. Los estudiantes de los estudiantes, pero es un proceso lento. O sea, una cosa es el cumplir con llevar a cabo los servicios y otra cosa son los resultados nos están indicando. ¿Ok? Y ese término lo quieren cambiar, pero, pero todavía está en proceso. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en consideración. Ahora bien, bueno, me gustaría mejor que las familias me pregunten en lugar de decirlos, pero muchas veces queremos ver cuál es el cumplimiento de las reglas y no hacemos observación de los resultados. O sea, cuando, cuando los maestros hacen el reporte,
hacen el reporte en base a lo que ellos están haciendo, pero no necesariamente estamos viendo nosotros como padres los progresos de nuestros hijos. Allí es donde marca la diferencia, ¿ok? Y sí hay que tomarlo en cuenta. Uno como padre tiene derecho a pedir el reporte de cómo va su hijo en los goles que le han, en las metas que han puesto en la escuela. Claro que sí, ese es un derecho porque los padres son parte del equipo del IP y aquí vamos a hablar de eso en un momentito, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de cuál es el proceso del IP, ¿no? Para que un estudiante tenga un IP o un plan de educación individualizado, debe de haber un referido, ¿ok? Sin eso no puede nada más porque sí llegar y decir, ¿sabe qué? Aquí está mi hijo, póngale un IP, él tiene discapacidad. Debe ser referido, puede ser por los padres, por un profesional, por un cuidador, un abuelo. Básicamente son los más comunes que hacen los referidos. ¿Para qué sirven los referidos? Es para que tomen en consideración si el estudiante entra dentro de la criteria para que sea evaluado para recibir servicios de educación especial. Con la evaluación van a identificar en qué nivel de conocimiento el estudiante está. Ahora bien, dentro de la evaluación hay dos cosas que hay que tomar en consideración para hacer, para no caer en contradicciones. La, los profesionales que están fuera del distrito, por ejemplo, los que ofrecen servicios de intervención temprana o de alguna clínica de neurodesarrollo, pueden hacer una evaluación, pero no significa que el distrito escolar va a tomar eso en consideración para proveer los servicios que van a ofrecer. La toman en consideración para reconocer cuál es la condición de discapacidad del niño, pero no de coeficiente. Por eso es importante que se haga el referido, porque los distritos escolares tienen su propio psicólogo que hace una evaluación de acuerdo a los estándares que pide la escuela para ver cuáles son las áreas que tiene, em, que, que tiene más necesidades el estudiante y también cuáles son sus habilidades en las que no necesita. ¿Por qué? Porque donde tiene más necesidades son las áreas que van a trabajar. Las áreas que no necesita ayuda o que están muy altas, entonces esas las van a explotar para ayudar a las áreas que tienen em, niveles más bajos o que necesitan más apoyo. ¿Ok? Con esa evaluación, ya reconociendo en qué nivel está el estudiante, qué es lo que puede y no puede hacer, de ahí van a crear un documento que se llama IP. Para eso tienen una reunión con el director de la escuela, el psicólogo de la escuela, dependiendo la edad del estudiante. Si el niño entra de 3 años o si entra de 5 años o a la edad que entre al distrito escolar. Cuando hacen la evaluación inicial, eso es lo que ocurre, ¿no? Se sientan o llevan a cabo una reunión para explicarles a los padres, o por lo menos eso deben de hacer, ¿ok? Deben de sentarse para explicarle al padre qué qué resultados arrojó la evaluación para explicarle cuáles son los servicios a los que califica el estudiante, ¿ok? Por ley eso es lo que debe de pasar, ¿ok? Um, Entonces, después de que se crea, de que se explica la evaluación, se crea el documento del IP, ¿no? Ya es cuando le asignan la maestra de educación especial, la maestra de educación general y también los otros que puedan ofrecerle servicios, por ejemplo, servicios ocupacionales, el apoyo para el retraso del desarrollo, a terapias físicas y más, ¿no? Entonces, ya con ese documento, reconociendo cuáles son los servicios que se le van a ofrecer al estudiante, también se identifica quién es el equipo del IP, ¿no?
Sin el estudiante no hay un IP. Sin el padre y sin el estudiante no hay un equipo. Así de que todos somos parte de un equipo. Los maestros, la psicóloga, el director de la escuela o el asistente del director, los padres y el estudiante, todos forman el equipo del IP, ¿no? Cuando ya tenemos reconocidos estos y ya se nos explicó cómo va a funcionar el IP o cómo lo van a implementar, entonces allí viene el tema de la implementación. Vamos a saber cuáles son los minutos de servicios que le van a dar en las áreas que el estudiante necesita. En qué momento se van a llevar a cabo esos servicios, ¿no? Todo esto en base en los datos y el reporte eh, del progreso del estudiante cuando, cuando esto ya se está implementando, ¿no? Ok. Para continuar, debe de haber una revisión del IP o del plan de educación individualizado cada año por ley, cada año fiscal. Mil disculpas. Y hay cosas que hay que reconocer. Un año fiscal son cada 12 meses. Un año escolar es de cuando empieza la escuela, dependiendo de la escuela, si empieza de agosto o septiembre a junio o julio, cuando termine el ciclo escolar. Entonces, son dos cosas muy diferentes. El IP se revisa en un año fiscal, ¿ok? Cada 12 meses. Entonces, quiere decir que si, vamos a decir que si la evaluación se la hicieron en marzo, entonces la revisión del IP debe ser al siguiente marzo, ¿ok? Dentro de ese periodo de tiempo, dentro de esos 12 meses, excluyendo los meses de vacaciones largas o las vacaciones de verano, la maestra debe de estar recolectando datos de cómo está trabajando con el estudiante y también cómo trabajan los otros profesionales, eh, cómo le están llevando, cómo le están otorgando los servicios al estudiante, ¿no? Por ejemplo, la de la terapia ocupacional, la de terapia de lenguaje, la de terapia física, el maestro de educación física, eh, y, y todo lo y todos los servicios que se le estén dando deben de la maestra o la manager del IP, muchos le llaman manager de IP, otros le llaman maestra de educación especial, tienen que identificar quién va a ser la manejadora del documento del IP. Independiente de cómo se llamen, tienen que hacerle un reporte a ella, a los otros profesionales, para colectar toda esa información y se le entregue a los padres. Los padres tienen el derecho de elegir cada y cuándo quieren un reporte de progreso antes de la revisión del IP. ¿Ok? Muchos padres dicen, yo lo quiero cada 3 meses. Otros dicen, yo lo quiero cada 6 meses. ¿Ok? Entonces, así van viendo cómo van progresando y no se esperan hasta el año. Hay padres que lo piden cada 2 meses, cada mes. Eso depende del acuerdo que lleguen con el equipo, ¿no? Y, y también hay que tomar en consideración si es muy necesario como cada mes, ¿no? Si es algo que les preocupa y quieren estar revisando cada mes, lo pueden pedir, pero no he conocido muchas familias que se los den cada mes, pero sí cada 2 meses, cada 3 meses. Hay familias que no sabían que lo podían pedir o que no saben que lo pueden pedir. Tania dice que ella no sabía, pero sí, por ley lo pueden pedir y es altamente recomendado, ¿ok? Porque no se tienen que esperar hasta la revisión del IP y ver qué es lo que arrojó todo el año, porque es mucha información para tomar en consideración. Y cuando es la revisión del IP, nosotros lo que le recomendamos a las familias es, por favor, 2 semanas antes de que se venza el documento, un mes antes, contacten a sus maestras o a la case manager del IP
para que les mande el draft del nuevo IEP, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el IEP viejito con lo que va a venir con el nuevo. El nuevo puede ser las recomendaciones que de todos los profesionales estén haciendo que con los cambios que ellos quieran poner para el estudiante. Pero es un draft, es un manuscrito, o sea, es como una proposición, ¿ok? Para que ustedes puedan también tomar en cuenta sus notas de ustedes de acuerdo a los reportes, de acuerdo a sus observaciones cuando están implementando el IP. Entonces, así ustedes pueden también llevar sus propias recomendaciones y se agreguen al IP, ¿ok? Al nuevo IP del año. Bueno, eso es con respecto al IP. También por ley debe de tener una reevaluación cada 3 años. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos identificar cada y cuándo pasan esos 3 años? Desde la primera evaluación que ocurrió, de ahí cuenta. Entonces, a los siguientes 3 años es cuando ocurre la siguiente evaluación. Y básicamente, la psicóloga del distrito escolar va a tener mejor oportunidad de hacer una evaluación porque lo va a poder observar en el aula o en los diferentes lugares donde se le están ofreciendo las terapias, los servicios, las terapias dentro de la escuela, me refiero, ¿ok? Entonces, van a poder hacer sus observaciones, pero además recolectar todas las notas y reportes que esos profesionales le puedan otorgar a la psicóloga y agregarlo para que ella pueda tener un mejor reporte de evaluación y así puedan ver a una escala mejor cuál es el progreso del estudiante. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Hablemos de la evaluación. La evaluación es realizada antes de que empiecen los servicios de educación especial y al menos cada 3 años. Era lo que les estaba mencionando. Pero hablemos de cuáles son las áreas que el evaluador revisa para que se tomen en consideración, ¿no? Usualmente eh, la realiza el psicólogo de la escuela con los aportes de los padres. Yo recuerdo que a mí me mandaban un formato de evaluación para que yo pudiera hacer mis aportes, pero además agregaba una hoja con mis notas, si no tenía suficiente espacio. ¿Okay? Así de que no solo, no me quedaba, no solamente aportaba lo que mis respuestas de las preguntas de la evaluación que me mandaban, pero además yo le agregaba más. ¿Okay? Como mamá latina, siempre pensando adelante, ¿no? También toman en consideración nuevamente lo que dice la maestra de educación especial, el maestro de educación general. Muchos estudiantes no necesitan servicios de la maestra de educación general, pero hay que reconocerlo, porque muchas sí tienen servicios de la maestra de educación en general, muchos no. Y muchos padres los piden cuando no se necesite, o muchos padres ni lo reconocen y ahí debe de estar, ¿ok? Así de que nuevamente hago hincapié que es importante reconocer el equipo, quiénes son los miembros del equipo y cuáles son las funciones del equipo del IEP, ¿ok? Dependiendo de cada estudiante, si tienen patóloga del habla o del lenguaje, si tienen un terapeuta ocupacional, si tienen terapeuta físico u otros especialistas. Por ejemplo, hay estudiantes que necesitan que les den un tratamiento médico durante el horario escolar. Entonces, ahí también debe de estar incluida las notas y debe de estar presente en la reunión de la enfermera, porque también necesitamos saber cómo ella hace su trabajo, cómo ha cambiado, cómo responde el estudiante a los medicamentos,
si batalla o no batalla. Entonces, es importante, ¿no? También debe de completar en el área académico, en el área del desarrollo, necesidades funcionales, el comportamiento que impide el aprendizaje. Los resultados deben mostrar un impacto educativo negativo para relatar los servicios. La evaluación determina la categoría de elegibilidad y los servicios. ¿Ok? Hay que tener claro que sin esto, si no se toma esto en consideración, entonces va a ser muy difícil que el estudiante reciba los servicios adecuadamente, como lo dice la ley de IDEA, ¿ok? O apropiados, ¿ok? ¿Qué es lo que la evaluación determina? Determina la elegibilidad para la educación especial. Hay 13 categorías de elegibilidad. Los servicios de educación especial, incluyendo áreas académicas específicas de matemática, lectura y escritura, social y comportamiento, habilidades adaptativas de comunicación, habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas. Muchas familias solamente lo conocen como gross motors. Eso es. Habilidades vocacionales, ¿no? Evaluaciones de elegibilidad durante la pandemia. Los distritos deben garantizar un proceso continuo para que el personal y los padres inicien una derivación para una evaluación de educación especial a través de modelos de instrucción cuando tienen inquietudes sobre un estudiante. Los distritos continúan teniendo la responsabilidad de proporcionar los servicios que FAPE dice, completar la evaluación de la IP para decisiones que requieren el consentimiento por escrito de uno de los padres, como el consentimiento para la evaluación. Se considera válido el consentimiento proporcionado por correo electrónico o utilizando otros métodos alternativos, por ejemplo, como una llamada o un texto, ¿ok? Dentro de la pandemia, pero hay que reconocerlo porque pues muchos distritos todavía tienen sus limitaciones, pero esto fue dentro de la pandemia. ¿Ok? Evaluación y elegibilidad durante la pandemia. Continuamos. Si el estudiante está participando en el aprendizaje remoto o híbrido, híbrido quiere decir que unos días en la escuela y otros días en su casa. ¿Ok? En el momento de la evaluación o reevaluación, el grupo de evaluación puede necesitar confiar más en los datos existentes, particularmente si las precauciones de salud y seguridad limitan la capacidad del distrito para administrar la evaluación estandarizada en persona. Por ejemplo, que no pueda estar cerca del estudiante o que si el estudiante está en casa, entonces toman en consideración los aportes de los papás, ¿no? Las observaciones y todos los comentarios que puedan aportar a la evaluación. Si se necesita tiempo adicional para completar la evaluación, el distrito y los padres pueden acordar extender el tiempo. La extensión debe estar documentada, incluyendo la fecha prevista de finalización y motivo del retraso. Se debe tener precaución, sin embargo, para garantizar que los plazos no se amplíen indebidamente, teniendo en cuenta que el retraso de los servicios potencialmente necesarios podrían tener un efecto negativo en el estudiante. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que les hablé hace ratito de las fechas de cuándo se llevó la evaluación y cuándo se debe de llevar a cabo a los 3 años? Son esas fechas a tomar en consideración durante la pandemia si se necesita extensión porque no puede el evaluador completar la evaluación a tiempo de acuerdo a la ley, a como dice el documento o como dice en el IP. Entonces, debe ser por escrito y estar todos de acuerdo, especialmente los padres, de que se extienda y cuánto tiempo se va a extender
durante la pandemia. Solamente esta evaluación. Eso no significa que esa es la fecha que se va a quedar para continuar siendo evaluado a los 3 años, porque se supone que dentro de 3 años ya no vamos a estar en pandemia. Esperamos. Pero hay que tomar en consideración, ¿ok? Que la fecha primaria es con la que se deben de quedar. Aquí nada más, vamos a decir que nada más este año se hizo la extensión, solamente por este año y nada más. ¿Ok? Tania, si hay preguntas me avisas que no las puedo ver. Ok, gracias. Bueno, reuniones de IP durante la pandemia. ¿Ok? ¿Pueden los equipos del IP reunirse de forma remota por videoconferencia Zoom o por teléfono? Sí. La ley federal siempre ha permitido que las familias y las escuelas acuerden tener reuniones remotas del equipo del IP. Anteriormente no se llevaban a cabo porque tenían limitantes de habilidades para las familias de acceder. Al parecer, la pandemia nos enseñó que tenemos muchas más habilidades de las que creíamos. Así de que siempre se han considerado, pero ahora más que nunca. ¿Ok? Hay que dejarles saber a los maestros si ustedes tienen la habilidad para acceder a Zoom o si necesitan apoyo para aprender, que les puedan ayudar por teléfono a aprender cómo conectarse por Zoom. Muchos distritos escolares han pretendido usar otras plataformas, pero no han sido tan eficientes como lo ha sido Zoom. Esos comentarios vienen de las familias, no de nosotros. Nuestra plataforma más estandarizada ha sido Zoom, pero es lo que las familias nos han expresado. Así de que les pedimos de antemano que tomen eso en consideración. ¿Ok? Ok. Derechos de los padres y de los estudiantes. Aquí estas leyes no se hicieron solamente para los estudiantes, sino también para los padres, porque hay que recordar que somos el equipo de IP. ¿Ok? Y lo que les había mencionado antes, sin los padres no hubiera estudiantes, así de que son parte del equipo y por eso precisamente es que también tienen derecho. ¿Ok? Si la familia no está de acuerdo con la evaluación de la escuela, pueden obtener una segunda opinión. Esto debe ser acordado por el equipo del IP informado y si es necesario por escrito. Mi recomendación es que sea por escrito. Cuando es por escrito, que es lo más apropiado, deben de tener los objetivos por los cuales ustedes están en desacuerdo con la evaluación. Muchas de las evaluaciones que han rechazado los padres es porque no cumplen con no están demostrando las necesidades de los estudiantes, así de que si no lo están tomando en consideración el evaluador del distrito escolar, tienen otras opciones, ¿ok? La escuela debe pagar por una evaluación independiente siempre y cuando la evaluación que hizo el distrito escolar no cumpla con los estándares que la evaluación que ellos hicieron no esté apta para el estudiante. ¿Ok? Y eso también lo pueden poner por escrito. ¿Ok? Como razón. Los resultados de la educación independiente pueden contribuir a la decisión del equipo del IP, pero el equipo no está obligado a seguir sus recomendaciones. Así de que cuando tienen una evaluación que está hecha por el psicólogo del distrito, se siguen todas las recomendaciones. A diferencia de una evaluación independiente fuera del distrito escolar, no se toman en consideración todas las recomendaciones que esa evaluación tenga con ella. Así de que hay que tener mucho cuidado, pero eso no significa que el IP no quiera considerar. Muchas veces toman la mayoría, que son las áreas que más afectan al estudiante y podemos trabajar empezando por allí, ¿no? Pero hay que tomarlo en consideración. El IEP
es el plan de educación individualizado. Yo invito a las familias a que se familiaricen con las siglas, am, porque es un vocabulario que usan aquí los profesionales. No es uno al cual nosotros estamos acostumbrados, pero cuando nos hablan de un IP, am, muchas veces no sabemos ni de qué nos están hablando. Entonces, perdón, para cuando nos estén hablando de una IP, nosotros nos sentamos más cómodos y familiarizados si tenemos en consideración ese aspecto de ir aprendiendo las siglas. Incluso nos ahorramos letras, pero eso depende de cada quien. Entonces, ese es el cómo ustedes quieran comunicarse. Acuérdense que ustedes, como parte de la IP, pueden decirle a la maestra, para mí me queda difícil aprenderme esto, a mí dígame el nombre completo. Entonces, es respetado esa decisión, pero deben de ustedes comunicarlo a la escuela, porque si no, ellos no van a saber. Entonces, siempre les van a decir el IP, el IP, el IP, y ustedes siempre es como que, a ver, ¿qué? Va a llegar tanto y tanto que se lo aprendan, pero si quieren sentirse más cómodos que les digan todo el nombre completo, entonces déjenlo saber, ¿ok? Ese es otro estilo apto para tener buena comunicación. Expresar todo lo que pensamos y sentimos y queremos también. El Estoy IP, pensando que quizás sería una buena idea pedir, que lo expliquen cuando hay un intérprete, porque no todos los intérpretes se saben la terminología. sí, fíjate que muchas gracias, Tania, por mencionarlo. En mi experiencia, cuando he estado en reuniones de IP de las familias, incluso del mío, de mi hijo, terminaba yo explicándole al intérprete que era un IP, o las familias explicándoles a sus intérpretes, ¿no? Que era un IP. Entonces, em, sí hay que tomarlo en consideración. Cuando cuando tenemos una reunión con intérpretes, es que el intérprete sea certificado y que tenga conocimiento de las siglas y de la terminología que usan en el documento, no en la conversación, en el documento, porque una cosa es cómo lo escriben y otra cosa es cómo nos hablan. Cuando nos lo están explicando, nos lo desglosan de una manera que uno lo puede comprender, pero el documento está escrito específicamente de una manera muy profesional, muy bonito, pero difícil de discernir o de comprender. Entonces es importante ese aspecto de comunicación. ¿Ok? El IP describe las necesidades de aprendizaje únicas del niño y crea un plan individualizado para abordar esas necesidades. O sea que este documento solamente tiene información de su hijo. Por eso es importante reconocer si su hijo está teniendo una reunión de IP o una conferencia, que es muy diferente una cosa de la otra. Y todavía cuando hablo con familias hasta el día de hoy, cuando estamos hablando de las dificultades que tienen de comunicación con los maestros, hablan mucho de lo que es, que cuando tuvo la conferencia, yo, a ver, quiero tener claro yo si estoy en la misma página y le pregunto a la mamá o al papá. Cuando usted dice conferencia, ¿es una reunión donde hubo muchos profesionales que hablaron solamente de su hijo o es cuando todos los padres van a la escuela y hablan con los maestros acerca de todo el progreso de hijo, pero de su hijo en general? Entonces hay que ayudar a los padres y también que son dos cosas muy diferentes y tener claro cuál es cuál. Am, Hay un en- comentario, que dice sí, que, regresando al tema de los intérpretes, de que hay padres que no saben que tienen derecho a pedir intérprete en estas, no sé si hablas de eso en la presentación, pero sí podrías sí, entrar en el tema un poquito. sí, creo que viene en la presentación, pero me gusta siempre estarlo repitiendo. Por ley, los padres tienen derecho a solicitar intérpretes y la escuela está obligada a proveer intérprete. Incluso pueden pedir el IP en español, en su idioma oficial.
Hay escuelas, hay distritos escolares que tienen que proveen los servicios a estudiantes que tienen, no un estudiante que hable muchos idiomas, pero tienen una diversidad de estudiantes de más de 100 idiomas, o sea que vienen de muchos lugares, así de que difícilmente pueden traducirlo en tantos idiomas, pero por lo menos en español me parece que sí lo están traduciendo, pero hay que solicitarlo. La manera legal en que yo recomiendo a las familias que lo soliciten es o por una carta o por un correo electrónico. ¿Ok? Es una forma legal como ellos solicitan un intérprete certificado que conozca la terminología y las siglas en inglés del documento y que sepa de qué se va a tratar la reunión. Porque muchos de los intérpretes no saben ni el nombre ni del papá, ni del estudiante, ni de las siglas, ni de nada. Y terminan dando opiniones a los papás de lo que ellos creen y piensan. Ya muchos intérpretes han hecho muchas mejorías, muchos se educan por ellos mismos, incluso muchos intérpretes se reúnen 10, 15 minutos antes con las maestras para que revisen un poquito esos temas, pero no todos. Y la otra cosa que todavía hay escuelas y maestros que están usando personal de la misma escuela que por el simple hecho de que hable 2 idiomas los usan como intérpretes, pero igual no tienen nada de conocimiento ni idea de lo que están hablando. Entonces, ni siquiera el nombre de la mamá ni del estudiante. Y una de la visión y misión que dicen mucho las escuelas es reconocer al estudiante por su nombre y los intérpretes no lo saben. Entonces, es una falta de respeto que no podemos permitir. Ya no pasa tan a menudo, muchas escuelas están haciendo muchas mejorías y muchos maestros toman eso en consideración, pero todavía pasa, entonces los padres tienen derecho por ley a que se les otorgue un intérprete. ¿Ok? Gracias por el comentario. Muy buen comentario. El IP describe qué, dónde y cómo la escuela apoyará el alumno y más allá del plan de estudios de educación general. ¿Ok? Entonces, es cuando decimos más allá de los estudios de educación general es porque van a estar recibiendo servicios especializados para el estudiante. ¿Ok? Los IEPs deben revisarse al menos una vez al año, más a menudo cuando sea necesario. Cuando decimos más a menudo, cuando sea necesario, nos referimos que si, por ejemplo, siempre se me viene el mes de marzo, será porque ya viene marzo, pero si el IP se llevó a cabo en diciembre, en septiembre, y, y en febrero, marzo, no estamos viendo progresos, está viendo muchas dificultades, el niño está teniendo dificultades del comportamiento, los padres pueden solicitar una revisión de IP en cualquier momento dentro del año fiscal. O sea que no tienen que esperarse los 12 meses para hablar de las dificultades. Vamos a decir que si el IP se revisa en septiembre, no tienen que esperarse hasta el otro septiembre para hablar de lo que pasó en diciembre, en enero, en febrero o en marzo. ¿Ok? No se los recomiendo. Por ley pueden llevar a cabo las reuniones de revisión de IP. La reunión se llama, como la deben de solicitar, es solicito una reunión de revisión de IP y poner los objetivos y preocupaciones por las cuales ustedes quieren que se lleve a cabo esa reunión. Por ejemplo, el niño ahora está mordiendo y antes no mordía. El niño no está haciendo trabajos o no está trayendo trabajos de la escuela si le dejan tarea. El niño ya se sabía 5 palabras y ahora no habla nada. O sea, objetivos claros y concisos por los cuales difícilmente les van a negar una revisión de IP. ¿Ok? Sí hay que ser muy claros.
Cuando nos cuesta tener claridad cómo expresarlos, recuerden que pueden consultar a sus coordinadoras de recursos de sus áreas para que les puedan ayudar a identificar esos objetivos. Cuando estamos hablando de dificultades, de las dificultades que están pasando nuestros seres queridos, estamos hablando de emociones de cosas que nos afectan emocionalmente que difícilmente nos ayudan a enfocarnos en cómo nosotros podemos poner toda esa información en un documento. Y muchos profesionales no lo toman en consideración. Entonces, los padres nomás dicen, necesito ayuda, tengo preocupaciones, esto no debe pasar, esto no está progresando. Y dicen, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, eso no es suficiente para que lleven una reunión de revisión de IP. Lo pueden tomar en consideración. Hay muchos maestros muy buenos que toman eso en consideración, pero no todos. ¿Ok? Así de que hay que tener claridad. Si nosotros necesitamos apoyo para solicitar esa reunión, platiquen con su comadre, platiquen con su amiga o platiquen con su coordinadora del área para que les ayude a solicitar a formular por lo menos esa carta de petición para la reunión que ustedes están solicitando. ¿Ok? Acuérdense que ustedes son poderosas, ustedes son las mamás, ustedes son las que conocen, ustedes son sus propios líderes, ustedes pueden. Solamente hay que aprender a solicitar la ayuda. ¿Ok? Y aquí en el condado de Clark me pueden contactar a mí y yo también con gusto les puedo ayudar o les puedo dar un consejo de con quién pueden llevar. Claro que sí. Aquí tienen a su coordinadora del área, Tania English, que ella les puede ayudar. Buenísima, por cierto. Gracias, Tania. Mm, el plan de educación individualizado, continuamos. El plan de IP se escribe después de que se completa la evaluación. Describe las necesidades del niño y crea un plan individualizado para abordar esas necesidades. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero no está de más volverlo a repasar. Describe qué, dónde y cómo la escuela va a apoyar al alumno. ¿Ok? Así que es importante reconocer esos puntos porque son tan fáciles de que se nos olviden. Se los prometo. Yo como trabajadora con el IP de mi hijo me hacía bolas, me perdía. Y siempre le pedí a una compañera, por favor, ayúdame a revisar el IP de mi niño. No sé qué hacer y me ayudaba. Muy amable, por cierto. Y me dejaba preparada y me decía, te voy a ayudar, pero vas a ir sola. Bueno, sola no, pero ella no me iba a acompañar, pero me preparaba. Y para mí era suficiente porque cuando llegaba yo a la reunión de IP me sentía tan segura con mi libretita y todas mis notas y la copia del IP. Entonces, cuando me estaban hablando de algo, se los juro que yo tenía el dedo así en cada renglón. Y sí se me quedaban viendo raro, pero no me importaba porque lo que yo quería era que se llevaba a cabo una reunión con éxito. Claro, no siempre se cumplía al 100% lo que pedía, pero me sentía cómoda, me sentía que estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Y en ese momento era lo que valía, que yo me sintiera fuerte para apoyar a mi hijo, ¿no? Ok, el IP, ¿qué debe incluir? Debe de incluir las fortalezas del niño. Siempre, el IP es importante que al iniciar, miren cuáles son las fortalezas del niño. ¿Qué son fortalezas? Lo que puede hacer, lo que le gusta, lo que disfruta, ¿ok? Además, debe de incluir las preocupaciones de los padres. Por eso es importante que, papitos, ustedes tomen nota. Mire, una libreta de esas que venden en la tienda del dólar, que no tiene resorte para que no se les deshojen. Allí mismo venden lápices y plumas del dólar, buenísimas, les funcionan perfectamente. Yo se los juro que esa información difícilmente se les va a perder. Esas notitas, aunque no estén bien escritas, con el simple hecho de anotarlas, va a ser más fácil para ustedes de recordarlas.
El IEP debe de incluir nivel actual de rendimiento, que es lo que ha hecho, ¿no? Los resultados de la evaluación, los datos y observaciones de la clase. Debe de incluir las necesidades académicas de desarrollo y funcionales. Debe de incluir cualquier comportamiento que impida el aprendizaje del niño u otro estudiante. Por ejemplo, a mí, como Patty, cuando alguien, está moviéndose mucho, si está cerca de mí cuando estoy estudiando, me distrae en cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me retiro. Pero para un estudiante difícil no se puede cambiar de sillón a sillón porque les asignan una silla. Entonces, ustedes pueden hacer esa recomendación o pueden preguntar si es necesario que su hijo sea removido de un lugar donde alguien lo distrae o lo molesta. No siempre lo molesta, pero le afecta el comportamiento de otro estudiante. También puede ser que si sus hijos son hiperactivos, como lo era el mío o como lo es el mío, se distrae por molestar a otros estudiantes. No siempre los molestan a uno, pero uno también puede ser el molestón. Entonces, no significa que el estudiante sea malo, significa que es como le afecta su discapacidad. Entonces, pero necesita ayuda. Entonces, para que no se distraiga, lo ponen en un lugar donde él no tenga tantas distracciones. ¿Ok? Y eso lo llaman como habilidades de comportamiento. Si yo digo deshabilidades, entonces no estoy viendo las fortalezas del estudiante. Por eso es que lo llamo habilidades de comportamiento. Trato de ser positiva. ¿Ok? Este, em, Estamos hablando de cuáles son las estrategias para abordar el comportamiento, si es necesario el plan de intervención del comportamiento, por sus siglas en inglés, el BIP. Muchos estudiantes tienen dificultades de comportamiento, especialmente ahorita en pandemia, porque estuvieron teniendo las clases en casa, en línea, y para adaptarse nuevamente ahora que están regresando a la escuela o aquellos estudiantes que han tenido clases híbridas que están un tiempo en casa, otro tiempo en la escuela. Entonces, es mucho para ellos y eso les afecta. Entonces, es necesario que se le haga una evaluación específicamente en el comportamiento para que sea agregada esa evaluación del comportamiento a la IP y se implemente el apoyo de un especialista con habilidades en el comportamiento que va a apoyar a su hijo o a su estudiante. Entonces, también ese es un derecho y eso muchos papás les dicen, venga por su niño, no se está comportando. En lugar de que recojan a sus niños, soliciten una evaluación de comportamiento para que puedan identificar por qué el niño se está comportando de esa manera y así puedan darle los servicios que necesite el estudiante en la escuela. ¿Ok? Porque algo está pasando, entonces hay que identificar qué es lo que está pasando, por qué se está comportando como se comporta. Nadie se comporta mal ni bien nomás porque sí. Hay un antecedente antes del comportamiento. ¿Cuál es ese antecedente? Hay que identificarlo. Entonces, nosotros como papás en nuestras casas podemos observar, es que alguien le molestó, alguien le quitó su toalla, alguien le pegó, pero en la escuela, ¿quién puede hacer esas observaciones? El especialista de comportamiento. ¿Ok? Y debe de ser no nada más que se evalúe, pero también que se implementen las recomendaciones del profesional del comportamiento. ¿Ok? Pero eso es como casi siempre alternativo, o sea, no es que a todos se les evalúa necesariamente eso si no está pasando algo o si nadie está tomando eso en consideración. ¿Ok? También debe de incluir el dominio limitado del inglés. Pues, la mayoría de nuestros estudiantes posiblemente tengan dificultades en el habla, pero no en el entender.
Ahora, cuando estamos diciendo que en el habla no necesariamente todo el tiempo, no todos los estudiantes hablan verbalmente. Unos hablan con un dispositivo, otros hablan con lenguaje de señas, pero todavía están hablando. ¿Ok? Debe de incluir necesidades de lenguaje y comunicación. Por ejemplo, si se van a comunicar con un dispositivo, que se le otorgue el dispositivo, que se le otorgue la enseñanza para usar el dispositivo y comunicarse, no solamente dentro de la escuela, que se sienta seguro de usar el dispositivo fuera de la escuela. ¿Ok? Entonces, la maestra debe de ser un positive reinforcement, un reenforce positivo para que el estudiante se motive a usar esa tableta fuera de la escuela, no solamente dentro de la escuela, porque hay muchos estudiantes que solo la usan dentro de la escuela y no la quieren usar fuera de su escuela porque no tienen ese reenforce positivo dentro de la escuela por sus maestros o sus profesionales. ¿Ok? El dispositivo de servicios de tecnología asistida puede ser la tableta o puede ser el método Braille, dependiendo las necesidades del estudiante. También cuando tienen dificultades visuales, ¿ok? Metas anuales medibles y los objetivos. Muy claritos, por favor. ¿Ok? Las acomodaciones o modificaciones. Por ejemplo, cuando estaba hablando del comportamiento, si al estudiante se le tiene que mover de silla, esa es una acomodación. Si el estudiante tiene diabetes y necesita tomar medicina, debe dársele el tiempo y el horario para que vaya que le pongan medicina. Si el estudiante por el diabetes necesita que le den comida a una nutrición específica, son acomodaciones. Si el estudiante usa silla de ruedas, que el salón tenga acceso de rampa y que tenga una puerta ancha para que pueda entrar y salir libremente sin ninguna dificultad del salón y rampa para salir de la escuela y para tomar el autobús. Dentro de las acomodaciones y modificaciones también viene lo del transporte. Si usa silla de ruedas, el transporte debe de tener rampa también para que lo lleve. No que lo quiten de la silla de ruedas, lo pongan en la silla y luego ya después quieran subir la silla, pues esa no es una acomodación. Si, por ejemplo, algún estudiante necesita como un respirador y trae un tanque de oxígeno, también, ¿no? Que le den el apoyo asistido para tener cubrir esa necesidad, ¿no? El matriz del servicio. El plan de transición cuando los estudiantes ya tienen de 16 a 21 años, ¿no? Muchos de las escuelas quieren graduar a los estudiantes a la edad de 18 años y limitarlos del servicio de transición. Es un programa que todavía después de los 18 años, por ley, pueden recibir. Así no tengan un estatus migratorio. ¿Ok? Todavía pueden recibirlo. Ok. Implementación, recopilación de datos y reporte del progreso. Bueno, este es un tema muy candente y en veces para las familias muy complejo, pero es una de las matrices por las cuales estamos hablando que debe de contener el IP. ¿Ok? El IP es un acuerdo legal sobre los servicios que la escuela proporcionará, incluyendo quién lo implementará, dónde y con qué frecuencia. Era lo que les estaba diciendo, es la matriz de los servicios, ¿no? Todas las acomodaciones y modificaciones deben proveerse como se describe en el IP. ¿Ok? Por ejemplo, las acomodaciones para mi hijo era que él tenía que estar sentado muy cerca de la maestra y un poquito retirado de los otros estudiantes para que él no tuviera distracciones, porque él se distraía muy fácilmente. A él le costaba trabajo tener sus materiales en orden, entonces él tenía folders de colores para que él supiera
los trabajos que hacía en la escuela, trabajos que se llevaba a casa y los trabajos que tenía que traer como tarea y también en qué folder tenía que entregárselo a la maestra. Entonces él tenía diferentes colores de folders y él aprendió a identificar esos folders y tomar en consideración para que ni la tarea se le perdiera, ni dejara de entregarla, pero tampoco se le olvidara. Una, hacerla o entregarla, porque esas eran de las grandes barreras que él tuvo durante middle school y la high school. Cuando creemos que estamos creciendo y ya somos más responsables como adultos, nuestras habilidades dentro de nuestra discapacidad cambian. Entonces, no significa que él no era un buen estudiante, significa que sus necesidades cambiaron. Él tenía unos grados excelentes, pero sus necesidades cambiaron, así de que no lo hacía malo estudiante, simplemente su discapacidad cambió de otra manera. Y así puede ser también las de nosotros, pero específicamente estamos hablando de los estudiantes con discapacidad. ¿Ok? Los padres pueden solicitar detalles de la implementación del IP en cualquier momento, incluyendo copias de los datos. Eh, Eso lo habíamos mencionado anteriormente y era que pueden solicitar como reporte, ¿no? Y ustedes pueden definir qué tan frecuente quieren ese reporte. Aquí hice una pausa para invitarlos a que tengan un folder en el cual ustedes pueden tener un registro o pueden tener en un solo lugar esos documentos para que ustedes los vayan contemplando y vaya siendo más fácil para ustedes ir viendo el progreso de sus estudiantes. Porque muchos solicitan el reporte, lo agarran, lo revisan y no lo vuelven a abrir y luego ya cuando tienen la reunión de IP se les olvida. Entonces, por eso es mi invitación para que consideren en comprarse una carpetita, ¿no? Para que tengan ustedes eso por ahí a la mano y sea más fácil para ustedes. Bueno, las invito porque a mí me funcionó, pero ya es decisión de cada quien que lo haga o no. ¿Ok? Y eso es independiente. Cada meta del IP debe tener criterio de dominio y el equipo del IP debe recopilar datos para mostrar el progreso hacia el dominio. Los reportes deben de decir qué es lo que el niño está, qué es lo que puede, qué es en lo que están trabajando, cómo lo está haciendo y cómo está progresando. ¿Ok? Entonces, son 3 pasos a seguir y a considerar. El IP debe de identificar la frecuencia de la recopilación de datos, los informes de progreso para compartir en la familia. Los padres deben solicitar reuniones del equipo del IP en cualquier momento y no tienen que esperar todo el año antes de discutir nuevamente el IP. El IP se puede cambiar, enmendar en cualquier momento. No significa que el IP con el que comenzaron es con el mismo que van a terminar, porque si ustedes han solicitado 2 o 3 reuniones de IP en el cual todos estuvieron de acuerdo a hacer cambios, entonces ya el IP no es el mismo. ¿Ok? Así de que muchos de los IPs tienen esa información en el frente. El nombre del estudiante, la edad, la fecha, el nombre de la escuela, el grado en el que va, cuándo se llevó a cabo la evaluación, cuándo se implementó el IP, cuándo le toca la revisión, cada y cuándo se entregan los reportes, quiénes son equipos del IP, si necesita intérprete y los nombres del equipo del IP. El único nombre que va a cambiar muy frecuentemente es el de la intérprete. Es la única variación de nombre que ustedes van a identificar en el IP. ¿Ok? Pero esos son los datos iniciales con los que ustedes deben de ver su IP. Por ejemplo, si este fuera mi IP, en esta hoja principal, esa información debería de estar aquí, lo que les acabo de mencionar.
el nombre de la escuela, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre del estudiante, fecha de nacimiento, fecha actual del estudiante, o sea, que cuántos años tiene, el nombre del papá o de la mamá o del padre con el que van a contactar, si es adoptado o si son sus abuelos los que están cuidando, ahí debe de aparecer. Y luego la lista de los miembros de la IP. ¿Ok? Y dentro ya si empezamos a hojear el documento, es el resto de esta información lo que van a encontrar. Así de que hay que reconocer que nuestro IP o el IP de nuestros hijos es como un mapa de vida para ellos que identifica cuáles servicios van a recibir, cómo y cuándo, quién los lleva a cabo, cada y cuándo, el progreso, si está progresando o no está progresando. Así de que es un mapa de vida para ellos. Muchas familias piensan o miran las escuelas como una guardería, pero en realidad son servicios que llevan a nuestros seres queridos con discapacidad al éxito. ¿Ok? Así que por eso es muy importante que lo tomen con esa seriedad, ya que es un documento legal. ¿Ok? Cuando hay una preocupación, identifique en qué parte del proceso se produjo el problema. Puede ser en la evaluación. Pregúntese, ¿la evaluación actual incluye la evaluación actual incluyó el área de interés? ¿El estudiante es elegible para servicios de educación especial en esa área? ¿Qué es lo que falta? Si estamos hablando del IP, pregúntese. Son los servicios apropiados o adecuados. La meta anual es medible, es apropiada. ¿Qué adaptaciones o modificaciones existen? ¿Hay suficientes minutos de servicios que le van a dar? ¿La colocación es apropiada? Si estamos hablando de la implementación, pregúntese, ¿está la escuela implementando todo el IP? ¿Deben cambiar las estrategias diarias? ¿El maestro necesita ayuda? ¿Los datos muestran progreso? Cuando hice la pregunta de si los maestros necesitan ayuda, no se refiere a la de ustedes, sino de otro personal, ¿ok? Dentro del distrito escolar. Porque hay padres que sí quieren entrar a la escuela a ayudar a los maestros. Y definitivamente no se puede. Ni es apropiado ni recomendado. Por los expertos, no por mí, ¿ok? Ahora hablemos de los derechos de los padres. De ahí viene lo bueno. No, la segunda parte de lo bueno. O sea que la segunda parte del pastel rico. ¿Ok? Los padres son participantes iguales al resto del equipo del IP. O sea que tienen el mismo derecho de opinar, sugerir o de negar algo. Los padres deben obtener copia de todos los documentos del IP por ley. ¿Ok? Y si se les pierde, ustedes tienen derecho a solicitarlo cuantas veces lo quieran. ¿Ok? Y Los disculpa, sobre el primer punto de que los padres son participantes iguales que el resto del equipo del IEP. Entonces, esto quiere decir también que, por ejemplo, el horario de los padres también es tan importante como el de los maestros, porque me ha tocado ver que hay veces en que los maestros solo en este horario se puede y los padres piensan que ellos tienen que ser flexibles con esto y no pueden tomar en cuenta su trabajo, su horario de ellos, sus obligaciones con sus otros hijos.
Excelente punto, Tania. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando hacen una reunión de IB, o para entregar algún reporte o para discutir cualquier tema o preocupaciones de los estudiantes, es verdad, muchos maestros dicen, ay, no, no tengo tiempo, nada más este horario puedo, nada más este tiempo o cantidad de tiempo en este día. Y no, no debe de ser así. Debe de ser un mutuo acuerdo. Por eso es importante que los padres digan, a estos días, yo siempre les recomiendo, den 3 opciones, 3 días, 3 horarios diferentes, en los cuales se pueden reunir con los maestros para que se puedan poner de acuerdo. Porque acuérdense que ustedes son miembros de la IP. Legalmente tienen el derecho de negarse a estar en una reunión solamente al día y la hora que los maestros dijeron, no, solamente esta hora. Dicen, no, esa hora yo no puedo porque trabajo. Entonces tienen que tomar eso en consideración, porque los padres también tienen vida. Además son responsables de proveer el sustento, la vivienda y todas las necesidades dentro del hogar. Entonces, por tener tantas reuniones o por hacerlas a la hora que los maestros quieren, pues, ponen en riesgo sus trabajos y no se trata de eso. ¿Ok? Pero sí hay que hablarlo, porque me he encontrado con padres que me dicen a mí, es que los maestros no toman eso en consideración. Entonces yo lo que los invito, digámosle a la maestra, digámosle al director de la escuela, que tomen en consideración que a ese horario usted no puede porque usted pone en riesgo su trabajo. Y si hay padres así como que, y si se enojan, no, ustedes están en todo su derecho de opinar, de decir cuándo pueden y cuándo no. ¿Ok? Así de que no se sientan intimidados. Entiendo que nosotros culturalmente aprendimos que muchas veces los profesionales son los que saben, pero hay ciertas circunstancias en las que ustedes saben más que ellos. Y es en eso, es cuando ustedes saben cuándo pueden y cuándo no. ¿Ok? Así de que hagan valer sus derechos. Ok. Los padres pueden llevar a quien ellos quieran a la reunión del IP, un amigo, un familiar, un profesional, personas que abogan, etcétera. Sí, pero hay que notificar a la escuela. ¿Ok? Ok, la reunión va a ser el 15 de marzo, no es domingo. Bueno, va a ser en marzo, el viernes 4 de marzo a las 3 de la tarde. Esa reunión me acomoda perfectamente. Además, le notifico que va a estar mi hermana o mi comadre o va a estar Tania, que trabaja en Pierce. Así de que, hágalo saber. Es muy importante que ustedes siempre edifiquen una buena comunicación con los maestros, porque son los que trabajan con sus hijos. Además, son un equipo. Son un equipo. Acuérdense que la comunicación es la llave para abrir muchas puertas. ¿Ok? El equipo del IP toma las decisiones de común acuerdo sin voto de mayoría. Las decisiones se deben de tomar en una reunión del equipo del IP. O sea, no es como que, ok, hagamos la mayoría de votos. ¿Quién vota por esto? ¿Quién vota por lo otro? No, es estar de acuerdo cuáles son las necesidades del estudiante y si es apto para el estudiante los cambios que estamos solicitando o la implementación de los servicios y programas para que pueda tener progreso. ¿Ok? Las escuelas deben notificar a los padres de las reuniones con anticipación para que los padres puedan planear asistir. ¿Ok? Yo siempre les digo a bueno, más bien les decía a los maestros, deme 2 o 3 opciones y ya para ver cuáles días me acomodan. ¿Cuáles son los días más aptos para usted? Mire, tengo martes y viernes, que eran los días que yo tenía más flexibilidad en ese tiempo. Entonces ya me decían las fechas, los días que yo podía, con horarios también. ¿Ok? Em,
Ok, la escuela debe notificar a los padres de las reuniones con anticipación para que los padres puedan planear asistir. La reunión debe de tener lugar en la fecha y lugar y hora acordada. Ok. Cuando son en las escuelas hay que tomar en consideración si va a ser en la biblioteca o va a ser en la cafetería, y también el horario. Por ejemplo, am, me ha tocado estar en reuniones de IP a las 3 de la tarde y es cuando salen todos los estudiantes y en la biblioteca, entonces muchos estudiantes están entregando libros, se oye mucho ruido, entonces es mucha distracción. Entonces hay que tomar eso en consideración, que solicitar que sea un lugar apropiado, que no haya mucha distracción para el equipo. ¿Ok? La escuela debe asegurarse de que la familia entienda. Eso incluye el uso de un intérprete. Entonces, que la interpretación sea apta, apropiada para el padre, ¿no? Que la información tenga sentido, ¿no? Hay intérpretes que lo hacen simultáneo, hay intérpretes que lo hacen resumido. Los padres deben de decir cómo se sientan más cómodos. Cuando es simultáneo es que mientras que alguien está hablando, el intérprete está diciendo todo lo que dice la persona. A mí me funciona mejor así, pero es porque yo ya sé cómo me funciona a mí. Entonces uno debe de saber cuáles son sus habilidades y cuáles le acomodan mejor, ¿no? Tania. Sí, el intérprete, porque muchas veces estas juntas toman mucho más tiempo y dicen ellos, solo tenemos una hora, pero ya pasa la hora y dicen, nos tenemos que apurar. ¿Puede un padre decir, ok, podemos juntarnos otro día entonces? Sí, el padre tiene el derecho de decir, ok, si no hemos terminado con el IP, entonces programamos otra reunión porque el IP no ha terminado y yo necesito un intérprete. Entonces, es importante que cuando se solicite la reunión o cuando programen una reunión, dependiendo de cómo sea, casi siempre cuando programa es el maestro el que está programando la reunión. Cuando los padres están solicitando una revisión es porque es antes del año, ¿no? Entonces se solicita la reunión con los objetivos claramente, además con un intérprete certificado y con tiempo suficiente porque se va a usar el intérprete. La mayoría de las reuniones a las que yo he asistido con intérprete son de 2 horas y media a 3 horas. Entonces deben de tomar en consideración. Hay muchos profesionales o muchos de los que proveen servicios al estudiante, como la de la terapia de lenguaje, la de terapia ocupacional, que tienen que recoger sus hijos a la guardería, a la escuela. Entonces es como que los padres pueden justificarlos, pero no necesariamente. Entonces, si todavía no han hablado, yo no recomendaría que los justifiquen, que se vayan. Se pueden ir si ya hablaron, si ya dieron su parte, ya no lo necesitan en ese momento en la reunión. Pero si no han dado su reporte de su trabajo, no, por nada del mundo lo recomiendo, pero es decisión de cada padre. He estado en reuniones en que yo no lo recomiendo, pero el padre dice sí, que se vaya. Me está hartando porque está diciendo que se va y que se va y que se tiene que ir. Entonces ya es decisión de los padres, pero yo no lo recomiendo porque no ha entregado su reporte. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener otra reunión de IP? De una vez hablemos, si ya se van a empezar a ir, ok, entonces mejor programamos otra reunión en la que todos estén y nadie se vaya, ok. Y mi recomendación de ahí es de que me ha tocado ver que solo ponen media hora con intérprete. No, Si hacen eso, por favor, pídanles no, una junta completa. no, eso no es apropiado. Ujú. Es, no están cumpliendo con la ley, no es apropiado. Tienen que respetar a los padres como miembros del equipo, tomando en consideración el tiempo y las necesidades de los padres, que es el intérprete. Otra cosa que quiero mencionar es que si los padres no tienen transporte, la escuela debe proveer transporte para que llegue a la reunión del IP. A la reunión de IP, no a recoger sus hijos, pero
sí tienen, por ley, tienen derecho a que se les otorgue un transporte, y no necesariamente el bus, puede ser un taxi o un Uber para que los padres lleguen a la reunión del IP. Ok, esa es una acomodación para los padres. Hay padres que tienen también discapacidad y también se les pone acomodaciones, no nada más por el transporte o intérpretes por el idioma, pero también, por ejemplo, si usan silla o si necesitan más tiempo porque el papá tiene discapacidad y no tiene limitantes para procesar la información, entonces que se lleve el IP en 2 reuniones. ¿Ok? También eso debe de incluirse por ley. La escuela debe de enviar un aviso previo por escrito a las familias antes de realizar los cambios en el IP o su implementación. Cuando se lleva a cabo la reunión de IP, entonces se hablaron de todos los cambios, las modificaciones que se van a hacer. Si todos están de acuerdo, entonces le van a mandar el documento ya finalizado a los papás para que lo firmen. Papitos, revísenlo. Y si incluye sus recomendaciones, más lo de los profesionales, que todo esté de acuerdo cómo se habló en la reunión. Por eso es importante que lleven a alguien que esté con ustedes para que ellos puedan ser sus segundos oídos o para que tomen nota en la reunión. Si a ustedes algo se les escapa, a esa persona no. ¿Ok? Ok. La escuela debe de enviar un aviso de denegación y explicar por qué no pueden o no proporciona algo que los padres solicitan. Ujú. Por ejemplo, vamos a decir que solicitan más terapia de lenguaje. Entonces, en la reunión, en el documento dice que cada día el estudiante recibe 35 minutos de, de terapia de lenguaje, pero los padres dicen es muy poquito, yo quiero que le dé 90 minutos por día. Entonces la escuela puede negar esos servicios y decir, no, en lugar de 30 o 35 podemos ofrecerle 45, pero no 90 o ni 80 ni 120. ¿Ok? Es solamente un ejemplo. ¿Ok? Pero sí pueden mandar un aviso negándole los servicios si no están de acuerdo. ¿Ok? Opciones para resolución de conflictos: una mediación, queja de ciudadana ah, y el debido proceso de esta. La mediación es que puede ser un mediador profesional, una organización que funja el servicio de mediador o cualquier otra agencia que tenga ese programa. Puede ser un mediador dentro del distrito, un profesional dentro del distrito que vaya a mediar la comunicación cuando hay mucho conflicto o conflictos. Queja ciudadana es pues cuando ya hacen una queja al OSPI y que se lleve a cabo el debido proceso de la queja. Entonces, muchos padres les intimida llegar a ese punto, pero si hay necesidad, padres, los servicios y la educación de sus hijos es la vida de ellos. Entonces, si hay que llegar, hay que llegar. Pero de verdad, no es algo a lo que todos quieran, pero si hay necesidad, pues hay necesidad. ¿Ok? Jerarquías de la escuela. Muchos de nosotros no tenemos en consideración las jerarquías y es algo a lo cual no estamos acostumbrados, pero deberíamos. Eh, Cuando estoy hablando de jerarquías es conozca quién es el case manager del IP, conozca quiénes son los que toman las decisiones. Si la familia no está obteniendo las respuestas que necesita, siga la escala de jerarquía y respete la jerarquía. No salte, no salte adelante, o sea, no es esquiva los pasos. Por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes en sus aulas hay un paraeducador, entonces diríjase a él cuando tenga una preocupación. Si
Si hay un maestro de educación general, pueden hablar con él, pero lo mejor sería hablar con el case manager del IP o con el maestro de educación especial. También pueden hablar con el psicólogo de la escuela o con los especialistas que ofrecen, por ejemplo, como terapia ocupacional, con la patóloga o más bien conocida como la terapia del habla o con los otros proveedores de servicios, ¿no? Hay que reconocer cuál es el equipo y ir viendo quiénes son, ¿no? Los nombres, los teléfonos, hay que tomar nota de ellos para saber con quién nos podemos, perdón, dirigir si está surgiendo un problema o tenemos alguna preocupación. Después de ahí tenemos al director de la escuela. Y si el director de la escuela, si ya pasamos por ese proceso de jerarquía y dentro de la escuela no nos han escuchado, entonces nos vamos a las oficinas del distrito escolar y hablamos con la administración de educación especial. En algunos distritos les llaman director de educación especial, en otros lados le llaman administrador. O puede ser el administrador y en otros distritos puede ser que también tengan el director de educación especial. Hay que reconocer las jerarquías de cada distrito escolar en lo que nos encontramos porque todos funcionan o les ponen títulos diferentes, ¿no? Y al final tenemos el superintendente. Créanmela que yo me fui a la oficina del superintendente y la asistente del superintendente me atendió porque me dijo, ok, me gustaría revisar si ya pasaste toda la jerarquía y si no, te dejo hablar con el superintendente. Me había saltado un pasito nada más. Traté de hablar con el director de educación especial, pero no con el administrador. Y en el distrito escolar donde van mis hijos a la escuela, sí había administrador, pero yo no sabía. Pero aún así, la asistente del superintendente me ayudó a solucionar el conflicto que estaba pasando con mi hijo en ese tiempo. Hace 12 años. O sea, ya llovió. Pero sí tuve que usar uso de mis habilidades para caminar por el proceso de la jerarquía. ¿Okay? Llegamos al final de la presentación. Ay, permítame. Ya paré de compartir, ¿o no? Ok, y quiero avisar que antes de parar el video, voy a poner enlaces cuando esto va a ir a la página de YouTube y voy a poner enlaces que sean relevantes a este entrenamiento. Y al parar ahorita la grabación, pueden hacer preguntas. Okay.